Uno de los filósofos más reconocidos del siglo XX fue Will Durant. En su libro The Story of Philosophy, caracteriza al cristianismo como femenino. Dice que Jesús enfatizó las virtudes femeninas, tal como volverle a tu enemigo la otra mejilla y la supremacía del amor. Según Durant, Jesús se contrasta con los maestros más masculinos, tal como Friedrich Nietzsche, quien en su libro El Anticristo glorifica el desprecio y la guerra y define la felicidad como el sentimiento del aumento del poder. La idea de Durant es incrustada en muchas personas y sociedades. Vamos a evaluar bíblicamente 5 suposiciones que se hacen consciente e inconscientemente en el nivel popular. En primer lugar, que Cristo se describe como el esposo de la iglesia, así que todo hombre cristiano vive bajo la sombra de una identidad femenina. Es verdad que Cristo se describe como el esposo de la iglesia, pero no es verdad que los hombres creyentes por eso vivan bajo la sombra de una identidad femenina. La Biblia, al enseñar la igualdad de los sexos, enfatiza las diferentes funciones de ellos. El hombre debe amar y cuidar a su esposa como el vaso más frágil, y la mujer debe respetar y apoyar al esposo. 1 Corintios 11:3 explica: Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La analogía de Cristo siendo el esposo de la iglesia funciona porque la Biblia define y respeta las diferencias entre los sexos. El cristianismo refuerza la masculinidad porque la distingue de la feminidad y la ata a su concepto celestial o trascendente. Otra suposición que se hace es que en vez de luchar, Cristo enseñó a sus discípulos volver la otra mejilla, y por eso los cristianos son débiles. Esta idea presupone que la mejor expresión de la fortaleza es la represalia inmediata. Jesús priorizó el dominio propio en las relaciones y demostró que cuando los justos sufren injustamente, pueden exponer la naturaleza diabólica de la maldad. La cruz es la exposición más definitiva de la maldad que nos puede atraer a la justicia de Cristo. Tercero, que Jesús era soltero y virgen, y por eso ofrece poco a los hombres con apetito para el sexo opuesto. En realidad, Jesús promovió el matrimonio. Supo que el apetito sexual fácilmente se convierte en la dominación represiva de la mujer, mientras que el dominio propio puede ganar su respeto, confianza y lealtad, instalando en ella un amor inagotable. Según Jesús, uno tiene que dominarse a sí mismo antes de poder disfrutar de una relación sexual significativa. Sin Jesús, los apetitos son egoístas y terminan en la manipulación, la frustración, la violencia y el sufrir. Estos vicios existen por falta de saber cómo relacionarse bien al sexo opuesto, no a causa de ello. Cuarto, que la masculinidad se expresa mejor por el impulso de dominar y luchar. Jesús ata la masculinidad a su concepto celestial. El rechazar a Jesús la ata a su concepto infernal. Santiago 4:1 dice que el impulso de dominar y luchar viene de las pasiones carnales que combaten en nuestros miembros. Versículo 6 explica que la única manera de evitar estas pasiones es por medio de someternos a Dios y resistir al diablo, quien las fomenta. La masculinidad no es un término con que podemos jugar y experimentar. Cómo lo definimos representa una batalla entre el cielo y el infierno. Puede resultar en confusión y guerras perpetuas, o puede resultar en paz y orden relacional. Por fin,
Comúnmente se piensa que Jesús tuvo un parecer afeminado, como se ve en las muchas representaciones de él en el arte y en el cine. En muchos cuadros producidos desde la Edad Media, Jesús se ve femenino. La Iglesia Católica lo visualizaba colgado sobre una cruz y priorizaba la victoria pasiva de Cristo, olvidándose de su victoria activa en la resurrección. Un Cristo pasivo se hizo la afición de artistas influenciados por la cultura liberal del Renacimiento y solventados por una iglesia politizada. Jesús no era afeminado. Ocupó el oficio robusto de carpintero. Su éxito como maestro en Israel dependía mucho de su masculinidad, porque era la expectativa de la cultura judía y de la ley la que él vino a cumplir. Jesús es el hombre del cielo, que da sentido a los sexos mientras los afirma y los protege. Cuanto más se escucha su voz desde las páginas de la Biblia, más podrán disfrutar ambos, el hombre y la mujer, de una vida pacífica y significativa.